Procurador General del Estado. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos los asambleístas presentes en esta continuación de la sesión 567 que lleva adelante el juicio político. Voy a hacer el uso de mi derecho a la réplica y para hacerlo voy a utilizar una presentación con algunas láminas, al igual que lo hice en la sesión anterior. Y voy a dividir mi presentación de la misma manera que lo hice en la primera parte de este juicio político aquí en el Pleno. Voy a dividirla en 4 partes. Me voy a referir en primer lugar a las violaciones del debido proceso. No voy a repetir hoy todo lo que dije en la sesión pasada, pero voy a ratificarme en la existencia de violaciones al debido proceso, tanto en el proceso que se llevó adelante en la primera etapa ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, como las que se han producido y se podrían producir en esta etapa del juicio político en el Pleno, con la decisión de la intervención del asambleísta Raúl Tello, violando nuevamente el procedimiento. Me ratifico en ello y voy a profundizar en el análisis de este comentario. En segundo lugar, me voy a referir a los cargos de la solicitud de enjuiciamiento político que ya fueron descartados en el informe de la Comisión de Fiscalización, con el voto del propio asambleísta Tello, quien fue parte de la Comisión de Fiscalización. Es decir, el asambleísta Tello votó en la Comisión de Fiscalización por descartar 3 de los 4 cargos que se me hacían, más de 3, en realidad 3 y una importante parte del 4º cargo que se me ha hecho. De manera que, desdoblando su personalidad, el asambleísta Tello en la primera parte del proceso descarta los cargos y hoy, ante ustedes, quiere revivirlos. La contradicción no es mía, la contradicción es de quien actúa de una manera en una parte del proceso y de quien actúa de otra manera en la siguiente parte del proceso. Y lo voy a demostrar en esta mañana y tarde de este juicio político. En la tercera parte me voy a referir a las conclusiones del informe de la Comisión de Fiscalización respecto al supuesto incumplimiento de funciones y me ratifico en esta mañana que estas conclusiones del informe de la Comisión de Fiscalización son un requisito de procedibilidad para que el Pleno de la Asamblea Nacional pueda llevarme a juicio político en esta segunda etapa. Y ya me voy a referir a ello. Y finalmente voy a hacer unas breves conclusiones respecto a cuál es la posición que debe mantener la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional, luego de escucharme, y cuáles son los efectos que la posición que adopte la Asamblea Nacional van a tener, no solamente para Diego García como ex Procurador General del Estado, ya fuera de funciones hace casi un año, sino también para la defensa del Estado, más allá de quién sea el Procurador General del Estado. Y voy a comenzar con la primera parte, refiriéndome a las violaciones al debido proceso. Y para poner en contexto a qué es lo que me voy a referir, voy a tratar de identificar en esta mañana cuáles son las violaciones y en qué momento se han producido. Aparte de ellas, ya me referí, pero para ponerlas en contexto tenemos que tomar en cuenta nuevamente qué fue lo que dijo la Comisión de Fiscalización y Control Político con el voto del asambleísta Tello, que hoy ha adoptado el papel de interpelante violando el derecho. Con su voto resolvió lo siguiente. Veamos en la lámina cuál fue el criterio de la Comisión de Fiscalización y Control Político respecto del cumplimiento del debido proceso, llegando inclusive a
referirse a la naturaleza jurídica de este procedimiento. Es decir, no solo que se refirió a la necesidad del cumplimiento del debido proceso, sino que identificó al proceso de juicio político o interpelación como un proceso de naturaleza jurídica de procedimiento administrativo sancionador. No lo dice Diego García, el ex procurador general del Estado, lo dice la Comisión de Fiscalización y Control Político con el voto favorable del asambleísta Tello. Lo tienen en la pantalla, dice la Comisión: en tal sentido queda claro que la esencia de esta garantía corresponde a que, en cualquier procedimiento cuyo fin es establecer la responsabilidad de cualquier orden, civil, penal, administrativa, política inclusive, debe ser realizado con observancia irrestricta del derecho al debido proceso. Lo dice la Comisión de Fiscalización con el voto favorable inclusive del ahora asambleísta interpelante Raúl Tello. Al efecto, dice la Comisión, el juicio político, a más de ser un mecanismo de control, su naturaleza jurídica es, a su vez, un procedimiento administrativo sancionador. Esa es la naturaleza jurídica según la Comisión de Fiscalización, en su informe, que es requisito de procedibilidad para llegar al Pleno de la Asamblea Nacional, que implica un procedimiento, el cual debe observar el derecho al debido proceso, que implica un procedimiento debido con todas sus garantías, es decir, que el trámite se desarrolle conforme a los cauces legales previamente establecidos y cuya inobservancia puede acarrear la nulidad del mismo. La inobservancia del procedimiento lleva a una conclusión clarísima: la nulidad del procedimiento administrativo sancionador. Y hoy les ratifico respetuosamente, señores y señoras asambleístas, ha habido una violación del debido proceso que lleva ineludiblemente a la nulidad de este procedimiento. Estamos avanzando en un procedimiento nulo y así debería ser declarado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero veamos cuáles son las violaciones que se han producido. Y en esta lámina tienen ustedes la identificación de 4 momentos en los que se producen violaciones al debido proceso en este trámite. No me voy a detener en las 2 primeras, porque son las que ya se produjeron en la Comisión de Fiscalización y Control Político y que ya abordé en su momento en mi intervención anterior. Las voy simplemente a enunciar. La primera, la inclusión de asuntos fuera de competencia de la Asamblea Nacional durante la primera etapa de este procedimiento en la Comisión de Fiscalización, violando el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Recordemos que el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa le obligaba a la Comisión de Fiscalización, en los primeros 5 días de haber recibido el proceso, de calificar si se cumplían los requisitos del artículo 131. Y si no lo hacía en ese momento, de acuerdo a la propia tesis de la Comisión de Fiscalización, se producía la preclusión de la capacidad de pronunciarse o no respecto de esa calificación. En realidad, la Comisión de Fiscalización lo que hizo fue pronunciarse al final en el informe que pasó al Pleno, cuando ya había pasado la oportunidad para pronunciarse respecto de la calificación de los requisitos. Y al no haberse calificado los requisitos, al no haberse eliminado, como después se lo hizo, todos los temas relacionados con los 2 primeros períodos hasta febrero del año 2015, se violó el procedimiento y se me llevó adelante en el juicio político a defenderme, como todavía se intenta, respecto de hechos que estaban fuera de su competencia y que la propia comisión los calificó como tales, fuera de la competencia de la Comisión de Fiscalización, por tanto también fuera de la competencia del Pleno de la Asamblea Nacional.
El segundo momento en que se produce una violación del debido proceso es cuando se me niega en mi escrito de prueba número 2 en la sesión de la Comisión de Fiscalización del 5 de noviembre del año 2018. Cuando la Comisión de Fiscalización no me da la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa, de contradecir la posición de las acusaciones en base a la prueba, en ese momento se viola el derecho a la defensa, se afecta al debido proceso, se afecta a la seguridad jurídica de quien se está defendiendo y, por tanto, como lo dice la propia Comisión de Fiscalización, con el voto favorable del ahora asambleísta interpelante Raúl Tello, el proceso no tiene otra consecuencia que su nulidad. No es un procedimiento válido. En tercer lugar, la siguiente violación al procedimiento, que también afecta a su validez, es la intervención del asambleísta Raúl Tello como supuesto interpelante, bajo una interpretación del inciso segundo del artículo 83, que se cae con solo leer el inciso segundo del artículo 81 de la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice exactamente lo mismo. Y ya vamos a ver que ni el uno ni el otro se aplicaron en su integridad. Porque les pregunto yo en este momento a los 37 asambleístas que firmaron la solicitud junto con el asambleísta Mae Montaño, si se identificaron cada uno de ustedes como interpelantes, si fueron parte en el procedimiento en la Comisión de Fiscalización, en algún momento les pidieron que vayan a sostener sus acusaciones, como dice el artículo 81, a la Comisión de Fiscalización. Si no lo hicieron, o se violó el procedimiento ahí, o se está violando el procedimiento ahora. En uno de los dos momentos se violó el procedimiento. La realidad es que para la Comisión de Fiscalización, los 37 asambleístas nunca fueron interpelantes, nunca se contó con ellos en el procedimiento de interpelación. Ya vamos a volver por esto y vamos a ir viendo en detalle cómo es verdad que nunca se los consideró ser parte interpelante dentro de este procedimiento. Y el cuarto punto, la cuarta violación, se produce hoy, cuando el asambleísta Tello y la asambleísta Mae Montaño vuelven y regresan sobre temas respecto de los cuales el Pleno no tiene competencia. Y podría ser que al final de este procedimiento, esa última violación sea solo de ellos, al haber hecho referencia a temas que están por fuera de la competencia del Pleno, o podría ser que al final de este procedimiento esa violación sea compartida por este foro, por este Pleno, si es que toman la decisión de que, a pesar de no tener competencia, deciden resolver respecto de hechos que ya fueron parte del informe, fueron descartados y por tanto no reúnen el requisito de procedibilidad para que este Pleno los conozca. Vuelvo sobre el punto anterior, la intervención del asambleísta Tello en esta parte. Y llamo su atención respecto del inciso segundo del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dice este artículo, que es el cual se utiliza para permitirle la intervención al asambleísta Tello: la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional requerirá a las y los asambleístas que iniciaron el proceso la nómina de 2 asambleístas que realizarán la interpelación. Y yo les pregunto en este momento a los 37 asambleístas que firmaron la solicitud inicial: ¿la presidenta les consultó, les requirió a las y los asambleístas que iniciaron el proceso para que designen a 2? ¿Los 37 asambleístas que firmaron escogieron al asambleísta Tello? Si no lo hicieron, se violó el procedimiento. Si no lo hicieron, se violó el procedimiento. Y eso tendría que demostrarse. Tendría que demostrarse que se les consultó
en este y en la etapa anterior, porque ya vamos a ver que desde el inicio de este procedimiento, vamos a la siguiente, ya vamos a ver que desde el inicio de este procedimiento, la única persona que se identifica como interpelante desde la solicitud inicial es la asambleísta Mae Montaño. El primer párrafo del escrito de comparecencia dice: yo, Mae Montaño Valencia, no dice nosotros 37 personas, dice yo, Mae Montaño Valencia, en mi condición de asambleísta nacional, hablando en primera persona, más adelante, comparezco, no comparecen 37, para presentar la solicitud de enjuiciamiento político contra el doctor Diego García Carrión. Y al final dice, firmada y respaldada por una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional. Firmada y respaldada. No son 37 asambleístas interpelantes. No vi en la Comisión de Fiscalización y Control Político a 37 asambleístas interpelándome. Solo había una. Es que solo una persona se presentó como asambleísta interpelante, porque si no hubiera sido así, la consecuencia hubiese sido otra. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, muy parecido al artículo 83, en la etapa de desarrollo del juicio político ante la Comisión de Fiscalización, dice que la presidenta, además de concederle al interpelado 15 días para defenderse, en el segundo inciso dice: de igual forma notificará a los y a los asambleístas solicitantes para que en similar plazo presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones. Y yo pregunto, en la Comisión de Fiscalización, ¿a quién se notificó para que presente las pruebas de cargo y de descargo como asambleísta interpelante? ¿Se las presentaron al asambleísta Tello? ¿El asambleísta Tello compareció a la Comisión de Fiscalización a presentar sus acusaciones? No, porque no era asambleísta interpelante. Y los propios documentos de la Comisión de Fiscalización y Control Político lo reflejan claramente. Veamos la convocatoria que hizo la presidenta de la Comisión de Fiscalización para la sesión en la que la interpelante tenía que presentarse. Y la convocatoria dice, esta es una convocatoria del 30 de octubre del 2018, en la pantalla, en el segundo párrafo dice: recibir en el Pleno de la Comisión de Fiscalización y Control Político a la asambleísta Mae Montaño Valencia, solicitante del juicio político. La asambleísta solicitante del juicio político. No está hablando de 37 asambleístas, ni siquiera del asambleísta Raúl Tello. Él estuvo ahí porque era miembro de la Comisión de Fiscalización. Y yo no estoy diciendo que los miembros de la Comisión de Fiscalización no puedan interpelar. Lo que estoy diciendo es que quienes no se presentan como interpelantes desde el principio no pueden intervenir en esta etapa del procedimiento. Lo dice con absoluta claridad el artículo 81 y 83, incisos segundos de los dos, las y los asambleístas solicitantes. Si la interpretación fuera que todos los 37 son interpelantes, entonces debió la presidenta de la Comisión de Fiscalización contar con todos ellos. Y yo pregunto nuevamente, ¿en la Comisión de Fiscalización se llamó a los 37 asambleístas interpelantes como interpelantes? No. Ahí está la respuesta. Se llamó a Mae Montaño, quien era la asambleísta interpelante en ese momento. La inclusión del asambleísta Tello, quien hoy no solamente contradice lo que firmó y aceptó en el informe de la Comisión de Fiscalización, además genera una violación del procedimiento. Está interviniendo alguien que no debió intervenir. Recordemos cuál era la intención del legislador cuando se puso esta norma. La intención y la diferencia entre el inciso segundo del artículo 81
y el inciso segundo del artículo 83 es que en la comisión de fiscalización no hay límite para intervenir a los asambleístas interpelantes. Es decir, que si se presentan 5, 10 o 37, todos pueden intervenir en la comisión de fiscalización. Aquí no. Aquí el artículo 83 dice que solo 2. Pero si es que la interpretación va a ser que todos son interpelantes, entonces la violación se cometió en la comisión de fiscalización, porque ahí debió habérselos convocado a los 37 y no se lo hizo. O se produjo aquí, cuando no se convocó a los 37. Por ahí hay voces que dicen que sí. Yo no he recibido un documento que no sea aquel en el que el asambleísta Mae Montaño escogió al asambleísta Raúl Tello para intervenir en este momento procesal. De manera que no se cumplió en cualquiera de las interpretaciones que tengan, la mía o la de la presidenta de la Asamblea, el procedimiento no se cumplió. No se llamó a todos los asambleístas, los 37 no escogieron al asambleísta Raúl Tello. Eso hace que el procedimiento así haya sido violado y que lo convierta en procedimiento nulo. Pero al final del procedimiento se hace más evidente todavía lo que estoy diciendo. Veamos el informe de la Comisión de Fiscalización aprobado por el asambleísta Tello con el resto de la Comisión de Fiscalización y veamos cómo identifica la Comisión cuando les envía a ustedes el procedimiento. ¿Qué dice el informe de la Comisión? En el punto 1 de antecedentes, 1.1, lo tienen en la mitad de la pantalla, asambleísta proponente Mae Montaño Valencia. Aquí no hay una lista de 37 asambleístas. Es decir, que lo que yo estoy entendiendo no solo lo entendí yo, así lo entendió toda la Comisión de Fiscalización, inclusive el asambleísta Tello, que firmó y aprobó este informe. Él identificó quién era el asambleísta interpelante. Cambiar eso ahora lo único que hace es agregarle una violación más al derecho, al debido proceso en este enjuiciamiento político. Y esto no es unanimidad. Esto no es algo que simplemente, no es una argucia legal para sacarse el procedimiento de encima. Lo que se decida hoy respecto de este tema es algo que va a influir en los procedimientos posteriores de este mismo Pleno de la Asamblea Nacional, o es algo que va a influir en los procedimientos en la Comisión de Fiscalización, porque tendrían que decirle a la Comisión de Fiscalización que no se olvide de convocar a todos los asambleístas que apoyaron un juicio político y no solamente al asambleísta que se presenta como interpelante. Esto cambia la forma de ver el procedimiento, pero les repito, independientemente de cuál haya sido la interpretación, de si es la mía o la de la presidenta de la Asamblea, ya se produjo la violación, porque no se contó con los 37 ni en la Comisión de Fiscalización ni para escoger a los 2 asambleístas que han intervenido hoy en esta mañana. Respecto de la cuarta violación, es necesario entender que al haber regresado a los argumentos y acusaciones que existían antes del informe de la Comisión de Fiscalización, que descartó más de 3 de ellos, se está violando nuevamente el procedimiento. El requisito de procedibilidad para convocar al funcionario al Pleno a un juicio político es el informe de la Comisión de Fiscalización. Y no solamente el informe, es el informe con recomendación de juicio político. Y aquí no hay una recomendación de juicio político general. Hay que tener en claro que aquí hay una recomendación parcial de juicio político. Se descartan 3 de los argumentos presentados en la primera etapa y se descarta por lo menos la mitad del último argumento que quedaba. El único tema que finalmente queda
es si el procurador es responsable del atraso de un delegado. El resto quedó por fuera del juicio político y eso lo demuestra el desarrollo de la propia norma legal en la que se basa el juicio político. La propia norma nos lleva a la conclusión de que estamos frente a un procedimiento que exige hoy un requisito de procedibilidad. Antes, en el procedimiento de interpelación anterior, se podía llegar al Pleno directamente para resolver. Pero eso se cambió. Eso se cambió y se trasladó la discusión de los argumentos y pruebas a la Comisión de Fiscalización, para que sea la Comisión de Fiscalización la que recomiende o no el juicio político. Y vamos a ver que en su mayoría la Comisión de Fiscalización no recomendó el juicio político. De manera que no se puede venir aquí con una generalidad de decir que vamos a sancionar al procurador de una década, porque eso no es materia de este juicio político. Veamos cómo se desarrolla el juicio político y veamos cómo el artículo 81 en su primer inciso desarrolla en su primera etapa el ejercicio del derecho a la defensa y las pruebas, la presentación de las pruebas de cargo y de descargo. Es aquí donde se produce el ejercicio del derecho de contradicción y de presentación de pruebas por parte de las partes y no hoy. Hoy simplemente se desarrollan los alegatos, pero la presentación de pruebas es antes. El descarte de los argumentos y las pruebas se desarrolla precisamente en ese informe que es un requisito de procedibilidad. El artículo 82, por su parte, exige la presentación de un informe a la terminación de la etapa de juicio político en la Comisión de Fiscalización. Dice este artículo que la Comisión debe presentar un informe que detalle motivadamente las razones por las cuales se archivó el trámite o la recomendación de juicio político. Las razones por las que se archivó o la recomendación de juicio político. Y ya vamos a ver que la recomendación de juicio político no está referida a todos los cargos. El artículo 83, que es el que nos permite estar hoy en esta etapa del juicio político, comienza diciendo que con la recomendación de juicio político, es decir, sin la recomendación no se da esta sesión, con la recomendación de juicio político, la presidenta o presidente de la Asamblea dispondrá a través de Secretaría General la difusión del informe, pero con la recomendación de juicio político. Y vamos a ver, por tanto, cómo esto convierte en un requisito de procedibilidad al informe con recomendación de juicio político. Ojo, estamos hablando de un requisito de procedibilidad. Yo nunca he hablado de un efecto vinculante o no del informe de la Comisión de Fiscalización. De hecho, yo sostengo que este Pleno de la Asamblea Nacional puede abstenerse de sancionarme desconociendo la única conclusión con recomendación. Lo que no puede es conocer algo que no tiene recomendación de juicio político, porque más que un efecto vinculante estamos hablando de un requisito de procedibilidad. Sin recomendación no hay juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional. Al Pleno de la Asamblea Nacional venimos cuando ya se ha producido la contradicción en la etapa de la Comisión de Fiscalización y de acuerdo al artículo 84, aquí lo que nos corresponde es presentar los alegatos, que es lo que yo he venido a hacer entre la semana pasada y esta. No he venido a presentarles las pruebas. Yo ya las pruebas las presenté en la Comisión de Fiscalización. Con mis pruebas ya descartó recomendar el juicio político. No tengo por qué volver a venir con las pruebas acá, porque eso ya pasó en una primera etapa de este juicio político. Y esto nos lleva a la segunda parte de esta presentación, que nuevamente nos pone frente a lo que es o no competencia de esta Comisión de Fiscalización. En esta primera lámina vamos a ver los cargos
que permanecieron o que fueron descartados, la presentamos en la sesión anterior y esta es una radiografía de lo que nos trae a este juicio político. De las 4 acusaciones, la 1, la 3 y la 4 fueron descartadas. No cuentan con recomendación de juicio político. No cuentan con recomendación, no cuentan con el requisito de procedibilidad para seguir adelante. La única que cuenta con recomendación es la segunda, y parcialmente, porque vamos a recordar que la Comisión de Fiscalización aceptó la tesis de que el procurador puede delegar sus funciones y lo que resolvió es que, aún delegándolas, es responsable de lo que haga su delegado. Y las vamos a ver brevemente, no podemos detenernos en todas y cada una de ellas, no son competencia de este pleno, no son parte de esta etapa del juicio político, pero vamos a hacer una breve referencia a ellas. La primera, aquello de la arrogación de funciones en el pronunciamiento sobre el Consejo Nacional Electoral. La Comisión de Fiscalización ya resolvió sobre esto con absoluta claridad. Ustedes lo tienen en este momento en la pantalla. La Comisión dijo: no existe esa supuesta arrogación de funciones. Finalmente, y con lo que respecta a la desviación de poder, más allá de la simple afirmación, ese calificativo le dio la Comisión de Fiscalización, no yo, más allá de la simple afirmación, no existe sustento probatorio del cual se evidencia esta desviación. Y aquí sorprende que uno de los asambleístas que aprobó este texto ahora sostenga lo contrario, porque el asambleísta Raúl Tello, que hoy se presenta como interpelante en esta sesión, aprobó este texto. Él dijo: más allá de la simple afirmación, no existe sustento probatorio del cual se evidencie esta desviación. Y hoy día sostiene que hay desviación de poder. Y hoy día sostiene que hay arrogación de funciones. No tiene coherencia la acusación. Si el asambleísta Tello aprobó el informe en que se dice que no hubo desviación, ¿cómo puede hoy decir que hubo desviación y arrogación de funciones? Y nos ha dicho el asambleísta Tello que los 2 artículos que yo revisé son iguales. Y les he traído aquí, no lo iba a presentar, lo incluí ahorita a última hora para simplemente darle un pantallazo. La comparación de los 2 artículos, en realidad la mayor parte de ellos son iguales, pero a lo que yo me referí fue a lo que está subrayado en amarillo sobre la derecha en el artículo 24 del Código de la Democracia. El artículo 24 agrega esta frase: por mayoría absoluta de votos en la primera sesión, y yo he sostenido que la primera sesión solo se da cuando se produce la renovación. Si no hay renovación, no hay primera sesión. Esa fue la conclusión mía como ex procurador general del Estado en este pronunciamiento. Pero ya el propio asambleísta Tello, cuando aprobó el informe de la comisión, aceptó que no hubo arrogación de funciones ni desviación de poder. No tiene sentido seguir discutiendo de esto para lo que ni siquiera tiene competencia el Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos al siguiente. El siguiente cargo tiene que ver con el juicio de asociación ilícita en el caso del escándalo de Odebrecht. Ya habíamos visto que la Comisión de Fiscalización aceptó que el procurador puede delegar sus funciones y que no importa la importancia o la relevancia del juicio en que tenga que comparecer, siempre puede delegar sus funciones porque así lo prevé la ley. Sorprende que si el asambleísta Tello, que ahora es interpelante, aprobó el informe que dice que el procurador puede delegar, ahora se sostenga lo contrario y se diga que el procurador tenía que estar presente. No puede ser que en la primera etapa del proceso se sostenga una cosa
y ahora se venga a sostener totalmente lo contrario. Pero en fin, la Comisión de Fiscalización ya dejó atrás esto. Quien dejó atrás el importantómetro fue la Comisión de Fiscalización, no yo. Fue la Comisión de Fiscalización la que dijo que todos los procesos son iguales, los relevantes y los no relevantes, los que tengan cuantía y los que no tengan cuantía. Yo lo que he hecho es tomar lo que dice la Comisión de Fiscalización con el voto del asambleísta Raúl Tello. Y lo único que quedó entonces fue el atraso de un delegado y la supuesta trascendencia de la responsabilidad del delegado al delegante, de acuerdo con la teoría que sostiene la Comisión de Fiscalización. El siguiente cargo, que también quedó atrás, tiene que ver con la transacción con Hidropastasa. Y hemos escuchado nuevamente acusaciones respecto a todo el tema de la transacción con Hidropastasa, que temporalmente está fuera del alcance de la competencia de este Pleno y estuvo fuera de la Comisión de Fiscalización, como lo resolvió la propia Comisión con el voto favorable del asambleísta, ahora interpelante, Raúl Tello. El texto lo tienen en pantalla. La Comisión se declaró incompetente porque había caducado el derecho a analizarlo. Hoy hemos escuchado a la asambleísta interpelante Mae Montaño decir que tal vez yo quiero discutir sobre esto. No lo he evadido. He presentado a la Asamblea Nacional varios informes sobre esto. He comparecido a la Fiscalía dentro del proceso de conclusión para declarar respecto a mi participación en la autorización para transigir de octubre del año 2010. Aquí se ha presentado una declaración del ingeniero Jorge Glass en el juicio de asociación ilícita. Pero ojo, en el juicio de asociación ilícita no se discute Hidropastasa. En el juicio de asociación ilícita no tiene nada que ver con Hidropastasa. El juicio en el que se discute sobre Hidropastasa es el juicio de concusión contra el ex Contralor General del Estado. Y en ese juicio yo comparecí como testigo, comparecí desde el principio, comparecí desde la época del fiscal general Galo Chiriboga, comparecí con el fiscal Carlos Vaca y finalmente comparecí con el fiscal Paul Pérez Reina. De manera que nunca eludí. Yo fui a la audiencia de juicio como testigo de la Fiscalía General del Estado. Y en base a eso, la teoría del fiscal no es esta teoría de que fue el procurador, que es la teoría de la defensa del ex contralor. Fue otra, que la vamos a ver en la siguiente presentación. Primero, tener claro que de acuerdo con la ley orgánica de la Contraloría, el contralor es el responsable de todo lo que tenga que ver con determinación y levantamiento de glosas. En eso no hay ninguna discusión. Las palabras que usa la ley son potestad exclusiva para determinar responsabilidades. Esa potestad no se la disputa a nadie. El contralor jamás podrá decir que porque otro le dijo, él levantó las glosas. Pero esto además lo desconoció el fiscal. Veámoslo en la siguiente lámina. Esta fue la teoría del delito del fiscal general del Estado y está resaltado en amarillo en la lámina que ustedes tienen por delante. Dice el fiscal general en el juicio, también se probará en la audiencia que en el año 2010 el doctor Carlos Polit Fayoni, en su condición de contralor, exigió al señor José Santos, superintendente del consorcio Norberto Odebrecht, la entrega de $6 millones a cambio de la emisión de resoluciones favorables de desvanecimiento de glosas. Lo dice el fiscal general del Estado conmigo en esa audiencia, de manera que no es que yo le he huido a este tema. Yo estuve presente en el juicio donde debía estar presente sobre esto, mi testimonio fue parte de ese juicio y finalmente esta, que es la teoría del delito, fue aceptada por el tribunal que dictó sentencia en el juicio de concusión. Ahí está el mismo criterio. En la parte amarilla, en el primer párrafo, dice: en el primero, año 2010, la exigencia fue de $6 millones a cambio de desvanecer glosas
que habían sido determinadas por la Contraloría General del Estado en contra del consorcio Norberto Odebrecht relacionadas con el proyecto hidroeléctrico San Francisco. Exigencia de $6 millones. No está hablando de autorización para transigir, está hablando de una exigencia de dinero. Esa fue la sentencia. Sostener la teoría que pretende sostener todavía la asambleísta Mae Montaño es realinearse con la defensa del ex contralor en el juicio de concusión, cuya sentencia todavía no está ejecutoriada. Finalmente, sobre el cuarto cargo, el informe de la Comisión de Fiscalización no dice absolutamente nada. No analiza los cargos, no analiza las pruebas, no analiza los descargos, nada de lo que se ha dicho hoy día está en el informe de la Comisión de Fiscalización. Nada, porque la Comisión de Fiscalización acepta, con el voto del asambleísta Raúl Tello, que este es un tema que finalmente le compete a la Contraloría General del Estado. Y este es un tema en el que la Contraloría General del Estado está trabajando hasta el día de hoy. Parte ya se hizo, les referí en la sesión pasada el informe del examen especial DNA 1-0012-2018, aprobado el 22 de marzo del 2018 por la mayor parte del período que hoy está en conocimiento de este Pleno, entre el 1 de mayo del 2014 y el 1 de septiembre del año 2017. De manera que no es que no quiera que se revisen las cuentas de la Procuraduría, no quiera que se revisen los gastos de la Procuraduría General del Estado. El tema es a quién le corresponde hacerlo y bajo qué parámetros. Los simplemente políticos, los que le interesan a quienes atacan a la defensa de Chevron. No gaste, no haga ningún tipo de comunicación, no vaya a decir lo que Chevron hizo en la Amazonía ecuatoriana. ¿A eso es a lo que le vamos a hacer caso? ¿O le vamos a hacer caso al análisis técnico de la Contraloría General del Estado que se está realizando en este mismo momento? Parte ya se hizo, parte se está realizando ahora, sin que necesite decírselo la Asamblea Nacional, porque la competencia de la revisión de las cuentas, de la administración de los gastos, le corresponde exclusivamente y por disposición de la Constitución a la Contraloría General del Estado. No depende de una instrucción de la Asamblea Nacional, no depende de un análisis político que se sale de los intereses de la defensa del Estado y pliega por los intereses de quienes están siguiendo procesos contra el Estado, quienes no les interesa que la Procuraduría vuelva a contratar abogados, quienes no les interesa que la Procuraduría diga cuál es su posición frente a los arbitrajes internacionales y concretamente arbitrajes como el de Chevron, que han tenido decisiones totalmente contrarias al Estado, pese que hoy día en otros países, no solo de la región, en Europa mismo, los argumentos de la Procuraduría General del Estado que están contenidos en el libro Críticas al arbitraje de inversiones son los mismos argumentos que llevan a discutir los actuales tratados bilaterales de inversiones, y no es una pelea de decir no hay más arbitraje, es una pelea de decir, bueno, puede haber arbitraje, pero con otras circunstancias, con una mejor negociación, con el conocimiento de quienes hemos intervenido 10 años en la defensa del Estado y podemos decirles en dónde estuvieron las fallas en las decisiones pasadas, para que no volvamos a cometer el error de simplemente firmar sin saber. Ese es un trabajo que lo hizo la Procuraduría General del Estado y que está contenido precisamente en el libro de Críticas al arbitraje de inversiones, que ha sido tomado en cuenta por la propia UNCTAD, por UNCITRAL, por la International Bar Association, en sus discusiones respecto de la necesidad de reformar el sistema de arbitraje internacional. ¿A quién no le interesa esto? ¿A quién no le interesa que la defensa del Estado tenga una voz que pueda aportar? A quienes les interesa que simplemente nos quedemos callados,
celebremos la simple existencia del arbitraje internacional y sigamos ahí para ver qué pasa 10 o 15 años después, cuando podamos ver para atrás qué fue lo que hicimos en el año 2018 o 2019. Atención, porque este es un tema central. Yo hoy, a pesar de que este no es un tema sobre el que teníamos que discutir, les recomiendo la lectura del libro Críticas al arbitraje de inversiones y la lectura de los libros respecto al juicio de Occidental y de Chevron. Si no los tienen, pídanlos a la Procuraduría General del Estado. Hasta hoy están publicados en línea, son de acceso gratuito para cualquier persona que quiera saber cuál es la posición del Ecuador en defensa de sus intereses. De manera que si nos desviamos de la defensa de esos intereses, podamos hacerlo con conocimiento. Si llegamos a la conclusión de que finalmente estos argumentos que expuso el ex procurador no sirven de nada, entonces, pues bien, habrá que cambiar de posición. Pero cuidado, damos ese paso sin siquiera saber qué dijo la defensa del Estado en su momento respecto de estos argumentos. Y seguimos la teoría de Chevron. Chevron es quien critica que el Procurador General del Estado haya publicado un libro o haya revelado en una película qué es lo que pasó en el oriente ecuatoriano. Chevron es al que le interesa minar a la defensa del Estado para que no tenga las mismas armas con las que ellos cuentan. Se me critica aquí que hayamos acudido a un proceso con 2 firmas jurídicas diferentes. A ese proceso que acurrimos con 2 firmas diferentes, Chevron fue acompañado de 2 firmas más la firma de los abogados de Perenco y los abogados de Burlington. 4 firmas jurídicas en contra del Ecuador. ¿Y nosotros debemos quedarnos impávidos, miedosos de defendernos? ¿Debemos mirar impávidos cómo ellos tienen capacidad de atacarnos y nosotros no de defendernos? ¿O debemos fortalecer nuestro equipo de defensa para poder hacer una defensa que nos permita, en un sistema que favorece al inversionista, por lo menos a tener el derecho de argumentar y de que quede en la historia que el Ecuador se defendió apropiadamente? Eso fue lo que hicimos. Ahora vamos a darle gusto a Chevron de que no podamos defendernos. Esa es la idea. Yo personalmente llamo la atención del Pleno de la Asamblea Nacional para que no caiga en el juego de atacar y disminuir las capacidades de la defensa del Estado. Pasando a la tercera parte de mi presentación, me voy a referir ya al único tema que se discute hoy finalmente, luego del informe de la Comisión de Fiscalización. El supuesto incumplimiento de las funciones de representación judicial y el alcance de la responsabilidad del delegante por la acción u omisión del delegado. Y les he dicho a ustedes en mi alegato inicial cuál es el marco dentro del cual debe actuar el Procurador General del Estado o la autoridad delegante, porque finalmente no solo el Procurador delega. Me refiero a acusaciones particulares, no solo el procurador delega. Todas las instituciones que tienen personería jurídica, incluyendo la Asamblea Nacional, delegan atribuciones para presentarse como acusador particular. ¿Qué es lo que se exige al Procurador General del Estado? Ya está claro que la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado permite la delegación. Los artículos 2 y el inciso 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General lo permiten. Eso ya no es un derecho discutido. El propio informe de la Comisión de Fiscalización, con la aprobación, entre otros, del asambleísta ahora interpelante Raúl Tello, sostiene esta posición, de manera que no tiene sentido discutir más sobre ello. Pero lo importante, lo trascendente en la responsabilidad del funcionario delegante está en el cumplimiento de la debida diligencia, de acuerdo a la identificación conceptual que hizo la propia Comisión de Fiscalización en la
en su informe pasado a este Pleno, esta identificación conceptual lo que hace es identificar en la debida diligencia del funcionario el cumplimiento de sus funciones. Y la debida diligencia es dar instrucciones, supervigilar y controlar periódicamente la actuación de sus delegados. Y esto se desarrolla en la dinámica total del procedimiento, no en los 7 días de la audiencia, en las 2 semanas de audiencia, no en los 7 minutos que se atrasó, sino durante todo el proceso. Instrucciones para presentar acusación particular, control periódico y reuniones para poder verificar que estaban haciendo lo correspondiente. Estamos hablando del día, más de 10 días de audiencia ya cumplidas, de manera que hubo un control durante todo el desarrollo del proceso. No es posible pensar que esa debida diligencia se da en cada segundo de la ejecución de la delegación y que un acto personalísimo, imprevisible, como es el atraso de un funcionario a una audiencia, pueda ser detectado por la debida diligencia del funcionario que delega. Eso es simplemente imposible. Y si hoy esta Asamblea Nacional resuelve que yo no tengo la razón y que esa debida diligencia debe darse en cada uno de los segundos de la ejecución, entonces vemos en peligro la figura de delegación. Cada vez que el procurador delegue va a tener una espada de Damocles sobre sí, y cada vez que cualquier funcionario con capacidad de delegar, como es la propia presidenta de la Asamblea Nacional, va a tener que pensar 2 veces antes de dar esta delegación, o simplemente no darla, no presentar acusación particular, porque de lo contrario va a tener que estar en cada segundo acompañando a cada funcionario, y eso es imposible en la dinámica de la defensa del Estado. Estamos hablando de más de 90.000 procesos acumulados a la fecha, estamos hablando de más de 11.000 procesos nuevos cada año, bajo el sistema oral, que implican la argumentación en audiencia y que por tanto implicarían tener a un procurador que esté en la capacidad de acompañar a cada funcionario en las 4 o 5 audiencias que se realizan por ciudad al día. ¿Es eso posible realmente? ¿Es esa la debida diligencia que nos pide la ley en la aplicación del principio de razonabilidad jurídica de las normas? ¿Se quiere impedir que el procurador pueda seguir dando delegaciones para acudir a las audiencias? ¿Lo hace hoy día mismo? ¿El procurador está asistiendo a todas las audiencias en todo el país todos los días? No. Y no es un incumplimiento de sus funciones. Está con la debida diligencia dando las delegaciones y vigilando que con sus instrucciones cada uno de los delegados acuda a cada una de las sesiones. Esa es la forma como funciona la dinámica de la defensa del Estado, y así tiene que continuar siendo. Y si no lo fuera, entonces, advertir rápidamente al procurador y a todos los funcionarios con capacidad de delegar que desde mañana van a tener que acompañar de la mano a sus delegados para asegurarse de que estén presentes en una audiencia. No vaya a ser que la próxima semana, en un mes o en unos meses más adelante, tengamos otro juicio político por lo mismo. Porque si me juzgan a mí por el atraso de mi delegado por 7 minutos, la próxima vez que esto le ocurra a cualquier persona van a tener que traerlo aquí. Y eso no es lo conveniente para la distribución del trabajo en la administración pública. Eso no es lo conveniente para la defensa del Estado, ordenada, organizada, competente, como la ha llevado la Procuraduría General del Estado desde mi presencia y como la lleva hasta hoy día, creo yo. Como la lleva hasta hoy día, bajo los mismos parámetros, con los mismos delegados, con el mismo equipo. Habrá habido cambios puntuales en donde se puede hacer, pero el resto es el mismo equipo. Los que fueron a los juicios de Odebrecht son los que están yendo a los juicios actuales. De manera que no es que
aquí ha habido un cambio y de un momento a otro el equipo cambió. Queda claro entonces que la autoridad que delega no es responsable de los incumplimientos personalísimos de su delegado que no hayan podido preverse o que no provengan de falta de debida diligencia en la actuación del delegante. Y queda claro también que la figura de la trascendencia de responsabilidad es excepcional y tiene que estar prevista en una ley. No se le pueden atribuir responsabilidades personalísimas del delegado al delegante sin que una ley lo diga expresamente. Y la ley de la Procuraduría General del Estado obviamente no está diseñada para eso. La ley de la Procuraduría General del Estado entiende el principio de debida diligencia y razonabilidad en su aplicación. Finalmente, para cerrar mi réplica, simplemente recordarles y enunciar algunas de las conclusiones de lo que he tratado en mi intervención anterior, durante mis alegatos y en esta réplica. Lo primero, tengo que repetirlo, tengo que decirlo, a algunos no les gusta, pero esa es mi tesis y tengo que sostenerla independientemente de si sea aceptada o no. El proceso seguido por la Comisión de Fiscalización y el proceso seguido hasta este momento en el Pleno de la Asamblea Nacional ha violado mis derechos constitucionales a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la defensa, a la motivación y a la igualdad. Eso invalida este procedimiento. Las conclusiones de este procedimiento deberían de ser de que es un procedimiento no válido, que está viciado de nulidad. Está claro también que la delegación para la presentación de la acusación particular en el juicio de asociación ilícita en el caso Odebrecht se hizo conforme a la facultad que tiene el Procurador General del Estado, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 2 y el inciso quinto del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. Está claro también que no hubo un incumplimiento de funciones al haber delegado, ni hubo un incumplimiento de funciones por el atraso de un delegado a una audiencia. Actué dentro del marco de principio de debida diligencia, dando las instrucciones necesarias para el ejercicio de la defensa del Estado. Esto es base fundamental del principio de debida diligencia, tomando la decisión de presentar la acusación particular, planificando y dirigiendo la intervención de la Procuraduría General del Estado durante el proceso y controlando las actividades de los abogados a cargo del proceso en cada una de las etapas, en la dimensión de la actuación de la defensa del Estado, a lo largo del proceso y de cada uno de los procesos a cargo de la defensa del Estado. No estuve en los 7 minutos en los que el abogado a cargo de la delegación se atrasó. Ese era un evento no previsible que escapaba de la posibilidad de control bajo el principio de debida diligencia del funcionario que delega. Lo que se decida hoy marcará en el futuro cómo defender al Estado con las delegaciones que hoy prevé la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. El alcance de la responsabilidad del personal de un abogado que se atrasa a la reanudación de una audiencia en el día 11 o 12, luego de 10 días de haber cumplido con su presencia, no genera responsabilidad personal de quien delega. Y finalmente, dejo en claro que he actuado con responsabilidad y ética en cada una de mis actuaciones como Procurador General del Estado. He defendido al Estado de la manera como corresponde y aspiro que la decisión que hoy día se tome en cuenta mi participación como Procurador General del Estado en este tiempo. No en los 7 minutos que falló un tercero, sino mi actuación personal, de acuerdo a las competencias que tiene la Asamblea Nacional en este Pleno, en base
a las limitaciones que le impuso las recomendaciones que hizo la propia Comisión de Fiscalización con su informe que llegó y permitió como requisito de procedibilidad el desarrollo de este juicio político. Muchas gracias, señora presidenta, señores y señoras asambleístas. Muchas gracias, doctor García. Bien, exacto.